A lo largo de la historia, las mujeres han padecido notables desigualdades respecto a los hombres que se manifiestan directamente en un ingreso menor al de sus colegas varones, marcando así una brecha salarial, objeto de análisis y debate internacional. La ONU precisa que el ingreso remunerado de una mujer es hasta 30% menos que el de un hombre. Esto provoca que el empoderamiento y desarrollo de las mujeres se vea estancado y desencadene otras afectaciones en su entorno. En promedio, en el caso de México, las mujeres ganan hasta 35% menos que los hombres, de acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. La Ciudad de México, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz son los estados con menor brecha salarial, mientras que Morelos, Yucatán, Tlaxcala y Baja California Sur son los de mayor diferencia. En esta franca desigualdad debemos subrayar otros factores como la responsabilidad que adquieren las mujeres para cuidar de sus familias, lo que las lleva a dedicar más tiempo a actividades no remuneradas y a aceptar puestos laborales con horarios reducidos. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de reformas que busca modificar las leyes federal del trabajo de los trabajadores al servicio del Estado y para la igualdad entre mujeres y hombres. Además, ofreció un mayor compromiso del Estado en pro de la igualdad de género. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza, jueves de sociedad. Y con este tema, de verdad, ya en la introducción lo escuchábamos, el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Por qué ha persistido esta brecha? ¿Ha cambiado en los últimos años? De verdad, ser mujer pues nos enfrenta a una serie de problemáticas que tienen que ver sobre todo con salarios bajos. Tenemos que reducir nuestro tiempo de trabajo precisamente para hacer compatible nuestra vida. Así que un tema que seguramente a todas y a todos nos debería de interesar. Bueno, pero antes que otra cosa voy a presentar a mi compañera Diana Laura Gómez. ¿Cómo estás, Diana Laura? Hola, Pati, qué gusto saludarte y a todas las personas que ya nos están viendo ahorita en pantalla y a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Les invito a que participen con nosotras el día de hoy, a que nos digan si ustedes son mujeres, les han pagado menos haciendo el mismo trabajo que hace otro hombre, si han sufrido justo esta brecha salarial, si tienen alguna duda de cómo se puede enfrentar, si hemos avanzado realmente en que disminuya justo esta brecha. Y la verdad es que vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios también en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que hagamos esta conversación todas juntas. Así es, y sobre todo que expresen sus dudas y también cómo poder solucionarlas. Saludo también a mi compañera Magdalena Alejo en lengua de señas y a Lidia Vadillo, que nos acompañará también este jueves de sociedad. Y bueno, por supuesto que cuento con invitadas de verdad de mucha trayectoria. Voy a presentar primero a Alma Beltrán Puga. Ella es investigadora del Centro de Estudios Críticos de Género, abogada, crítico de género y feminismo, abogada de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Alma, por estar con nosotras. Muchas gracias. De este lado tengo a Brenda Hernández Arana. Ella es académica en Derecho Laboral de la UNAM y además consultora en cumplimiento y género. Muchas gracias, Pati. Y de aquel otro lado tengo a Carla Jiménez Juárez, también abogada, especialista en materia laboral y género, académica de la FES Acatlán de la UNAM. Así que un panel de expertas en la materia, abogadas, y bueno, pues vamos a empezar con este asunto. Y me gustaría, Alma, que nos dijeras, a ver, ¿qué es esta brecha laboral? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo se ha desarrollado? La brecha laboral significa, como ya lo decían, que las mujeres reciben menos sueldo por un trabajo igual al que los hombres desempeñan, pero a los hombres les pagarían más. Esta situación de desigualdad tiene mucho que ver con los roles de género. Tiene que ver con que a veces se piensa que los hombres son más competentes para un cierto trabajo, que hay más experiencia
en las voces masculinas para desempeñar un cargo y que las mujeres se han pues dedicado muchas horas de su tiempo al cuidado. Y eso genera un gran desbalance, ¿no? ¿Cuánto tiempo las mujeres pueden invertir en sus personas, en capacitarse, en educarse, que finalmente son cuestiones muy valoradas en el mercado laboral? Y eso hace pues que también se les descalifique en estas empresas o pues en los puestos formales. Ahora, ¿es un problema estructural? Definitivamente sí, Pati, porque esto requiere de mecanismos sociales, de Estado, incluso como una deuda histórica. Tenemos en nuestra historia como derechos de las mujeres, que la carrera, por ejemplo, incluso en trabajo, en salario, en votaciones, fue dispareja, no salimos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos incluso desde Francia, de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Por ejemplo, una deuda ahí, Olimpia de Gouges hace su propia Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer y la Ciudadana y dice, a ver, ¿y nosotras dónde estamos en el factor ciudadanía? Entonces, ¿somos ciudadanas de segunda categoría o no? ¿Por qué no estamos siendo consideradas en estas transformaciones sociales? Entonces, por supuesto que históricamente, estructuralmente, es un problema sesgado precisamente porque muchas de las labores que ejercemos las mujeres en el espacio público tienden a ser feminizadas en ciertos aspectos, como en la labor del cuidado, en profesiones, por ejemplo, de este estilo más social, trabajadoras sociales, ¿no? En ciertos perfiles que se ven sesgados precisamente por este factor de construcción estructural que sigue permeando. Y sin duda por eso importante lo que hace unos días el Senado de la República aprobó, que es precisamente un paquete de iniciativas buscando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y que implica, entre otras cosas, por ejemplo, cerrar la brecha salarial. Pero a mí me gustaría preguntar, ¿qué tanto pesa a la mujer el hecho de tener que pues llevar su vida de parejas, los hijos? ¿Qué tanto pesa a la hora de poder trabajar? Muchísimas gracias por la pregunta, Pati. Efectivamente, el tema es un tema estructural. Justamente, para poder entender por qué hablamos de brecha salarial, tendríamos que entender que es un tema que tiene que ver con una discriminación. Es decir, las mujeres hoy en día son víctimas de discriminación estructural. Y el problema es que son las mujeres, pero también estos factores se llegan a incrementar cuando son mujeres trabajadoras, cuando son mujeres indígenas, cuando son mujeres que no pueden hablar español, que por ejemplo, mujeres migrantes, trabajadoras del hogar. Entonces, aquí hay un tema efectivamente de discriminación laboral. Si revisamos las encuestas más recientes en el tema de discriminación, observamos que hay un porcentaje, aproximadamente el 18% de las mujeres encuestadas que dicen que sufren discriminación, menos salario, labores de cuidado. En las labores de cuidado a nivel internacional, las mujeres, el 82%, además de realizar un trabajo remunerado, realizan trabajos de labores de cuidado. El 16% son hombres, el 2% dicen otro. Pero cuando se refieren a otro, ese otro es una mujer también. Es la suegra, la mamá, la hermana. Claro. Entonces vemos cómo no es un tema que tiene que ver solamente con brechas salariales, sino es un tema en general relacionado con el tema de estereotipos de género, la dificultad que tienen las mujeres para poder acceder a esos cargos directivos dentro de las propias empresas. Y hay un tema que creo que también habría que plantearlo, que es el tema de los embarazos. Hoy en día también tenemos que las mujeres que ejercen una paternidad, ya sea que desde el momento en que el patrón se da cuenta de que la mujer está embarazada o que pide una licencia por maternidad, las despiden, ¿no? O a veces les exigen estos... ¿Y es algo muy común eso? Es muy común, es muy común. Y además les exigen certificados de no embarazo, pese a que la propia Ley Federal del Trabajo reconoce esta igualdad sustantiva y la eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación. Y entonces, y prohíbe
exigirles certificados de no embarazo y prohíbe también despedir a las mujeres por estar embarazadas o por tener una licencia de maternidad. Entonces son como muchos factores que definitivamente tienen que ver con un tema de discriminación y como lo dice Brenda, como lo dice Alma, no, es un tema en realidad que está reconocido, no es un tema estructural, es un tema que no tiene nada que ver con ley. Leyes tenemos todas, todas las leyes. México se ha caracterizado por haber ratificado todos los convenios internacionales que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero el asunto es que en la práctica no sucede así. Por eso en lo que se insiste es en esta igualdad sustantiva de la que ya vamos a hablar más adelante. A mí me gustaría preguntarles, ¿cómo está México frente a otros países? Pues México, en este asunto de la brecha salarial. México ocupa un puesto bajo en la igualdad y tiene que ver con lo que ya decía Carla. Es un asunto de pensar, mira, yo algo que me espanta mucho con el tema es la pobreza de tiempo. Las mujeres, hay muchos tipos de pobreza, ¿no? La económica, que tiene que ver con la salarial, el ingreso. Pero las mujeres vivimos agotadas, vivimos en la logística, vivimos viendo quién cuida al niño, invirtiendo menos tiempo en nuestros proyectos personales y eso genera una pobreza de tiempo, una pobreza, mira, el tiempo nadie te lo puede regresar. O sea, si tú no estudiaste una carrera, si tú le invertiste más tiempo a lo doméstico, en beneficio además de tu pareja o de la familia, ese costo, lo que los economistas llaman ese costo de oportunidad, lo que tú dejaste de hacer por el beneficio de las otras personas. Y creo que eso es algo que es muy difícil de medir económicamente. ¿Cuánto cuesta lo que las mujeres hemos dejado de hacer toda nuestra vida por cuidar a los demás? Y eso es algo que tiene que ver con la brecha, porque si tú no estás capacitada, pues no vas a poder aspirar al mejor salario o al mejor trabajo. Y ahí me parece que eso es algo que nos falta mucho medir. Sin duda, porque además, ¿cuántas veces, digo, yo lo voy a decir, nos hemos tenido que retraer de determinado trabajo cuando se trata de cuidar hijos? Es una realidad, yo creo que vista en todas las profesiones, en cualquier actividad, las mujeres nos tenemos muchas veces que retraer precisamente porque no podemos cumplir con todo. Hablaba Carla sobre el hecho de que existen leyes, ¿no? En el caso hablaba del embarazo y hablábamos de la falta de cumplimiento. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, para que las empresas privadas respeten esos derechos que se supone que están en las leyes, como pues no despedirte porque estás embarazada? Fíjate, Pati, por ejemplo, el convenio número 100, que es de igualdad retributiva, que firmó México desde los 50, ¿cómo hablamos ya de un proceso histórico de que surge un convenio, surge el convenio 190, surge leyes? Esta última reforma es muy importante, que recién aprobó el Senado, porque impacta, es una reforma de gran calado en el aspecto de que va a incorporar la perspectiva de género, ¿no? En las distintas estructuras. Las acciones afirmativas, por ejemplo, a nivel administrativo, en que pueda haber un 50-50, por ejemplo, en los puestos de toma de decisiones. Nos habla de esta igualdad salarial. Entonces, vemos una serie de circunstancias que dicen, bueno, normativa no ha faltado, pero también el hecho de incrementar sanciones o mecanismos. Aquí creo que necesitamos dos cosas, ¿no? Uno, en las cuestiones de inspección, verificación y mediciones. Saber cómo vamos. Lo que no se mide es difícil comprobar cómo va evolucionando. Pero yo en la práctica, que ejerzo mucho, mi función está bastante en el tema de asesorar a las empresas, a las corporaciones, y yo veo una tendencia. Como son la mayoría de estas empresas, las grandes empresas vienen de una comunidad global que viene impulsando todos estos mecanismos, pues no les queda otra más que empezar a asumirlos también. Pero donde veo que se está generando un mayor impacto, y fíjate, en la experiencia me ha tocado cada vez un poco más de mujeres están ocupando puestos directivos. Y a partir de la experiencia vivida, son las que están intentando incorporar la responsabilidad social en las empresas, estableciendo mecanismos de acceso, y no solo al salario, porque fíjate, aquí es una cuestión bien importante. ¿De qué me sirve tener un salario igual a un par
Si en el proceso de selección, por ejemplo, yo ya vengo con un sesgo, ¿no? Si a lo mejor a mí me dicen, a ver, tráeme el currículum ciego, por ejemplo, yo no confío en el currículum ciego. ¿Qué es el currículum ciego? A ver. Que tú solicites un empleo, pero que no vean si eres hombre o mujer, y es un curita. Es un curita para un grave problema, porque al final tú no sabes si las mujeres estructuralmente tuvieron mayor acceso a la educación o no, tuvieran las mejores oportunidades para capacitarte. A nivel posgrado hay menos mujeres porque son las que menos pueden seguir estudiando para cuidar de los hijos. Entonces, si desde ahí tú ya traes hasta un sesgo en el programa de reclutamiento y selección de personal, bueno, pon que llegas. Está comprobado que las mujeres dicen, a ver, dile que cuánto pida ella o el de salario. Los hombres suelen pedir más de entrada. ¿Cuánto quieres ganar? ¿No? Las mujeres pedimos menos por temor a que no nos contraten. Entonces, ¿y a qué lo atribuyes? Pues precisamente hay una desesperanza aprendida, Pati. Hay una desesperanza aprendida en que quizá no tenemos ese acceso. Te subestimas. Te subestimas. Y es algo que culturalmente era lo que yo iba en el segundo punto. Tenemos que trabajar a nivel comunitario, social, y que las empresas, obviamente, tienen que ver, tú dijiste algo bien importante hace rato, ¿qué ganan ellas? Porque finalmente son empresas, son unidades de producción, ¿no? Claro. Tienen que ver las ganancias también, pero créeme que en los estudios internacionales de la OCDE, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, ya hay comprobado la efectividad y las ganancias que se generan en la productividad por el hecho de impulsar y contratar a mujeres. Menos selección de personal, rotación y otros factores que contribuyen a que el talento de las mujeres se pierda. Ahora, ¿tú cómo ves desde tu experiencia en las empresas? ¿Hay apertura precisamente a ver estos puntos importantes? Sobre todo de las de mayor escala, las que tienen Correcto. una mayor representación global o que son filiales en México, sí. Las locales empiezan a entrarle al tema. Recién estuve en un evento muy importante y un empresario decía, un CEO que está de una corporación muy grande mexicana, dice, estamos incorporando un montón de políticas, igualdad y no violencia. Y yo le decía, oye, Gerardo, ¿ya vieron los beneficios? ¿Qué beneficios están obteniendo de implementar todo esto? Todavía no, pero la apuesta es a que pronto tengamos esos beneficios también en un impacto interno económico, ¿no? Pero algunas no, otras como editoriales, una productora musical grande de talla internacional, ya están viendo los cambios, acaban de implementar la licencia de permiso menstrual, o sea, y sin necesidad de que sea obligatoria, pero es una cuestión bien cultural, bien de progresista. Así es, y tocas el asunto de la licencia menstrual, que también es muy importante, porque para muchas mujeres es un problema muy fuerte no sé si decirlo de salud, pero que afecta mucho incluso, y desafortunadamente hay quienes dicen, mejor no voy a trabajar. Ahora, qué bueno que ya se aprobó eso, y eso puede cambiar sin duda la incorporación o el que las mujeres sigamos trabajando. ¿Tú qué opinas? Sí, incluso ahí justamente tiene que ver con ese concepto de igualdad sustantiva, ¿no? Cómo garantizas esa igualdad tomando en consideración esas diferencias sociales, biológicas y culturales, ¿no? Que tiene que ver con estos estereotipos. Y justamente también la discriminación, o sea, es un tema de salud, ¿no? Cómo garantizas este acceso a las mujeres para que puedan seguir laborando, pero también para garantizar ese derecho que tienen, pues, a enfermarse, Claro, ¿no? Por eso, claro. Entonces, aquí coincido totalmente con Brenda en el sentido de la cultura. El tema es un tema cultural de discriminación. Incluso la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que son dos instrumentos importantísimos del Sistema Universal Interamericano, reconocen que para erradicar la discriminación no es un tema legal, es un tema que tiene que ver con un tema cultural. ¿Cómo cambiamos? ¿Qué políticas habría que implementar para cambiar este tema cultural de discriminación, de diferenciación, de infravalorar el trabajo femenino? Determinar que el trabajo de las mujeres o el trabajo de cuidados o de labores del hogar le corresponde de forma exclusiva a la mujer. Y el tema es no solamente de capacitación, es un tema de sensibilización. Y la CEDAW y la Comisión Interamericana dicen, tenemos que educar desde la familia
porque Por hoy en día supuesto. estamos bajo conceptos de familia totalmente diferentes. Ya no es la familia con papá, mamá, hijos. Hay familias que son papá e hijos, mamá e hijos, familias en donde las mujeres no tienen hijos, pero ¿qué crees? Se dedican a una actividad, a una labor que es el cuidado de los padres y que también tienen que ser reconocidos, este cuidado de los padres. Tenemos dos conceptos que la Corte Interamericana ha determinado y creo que también pasa desapercibido. Hay una opinión consultiva, una solicitud que presentó Argentina en donde le pregunta, a ver, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tema de ¿a quién le corresponde? El Estado le corresponde garantizar políticas para determinar las labores de cuidado y que implican el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, pero también el derecho al autocuidado como mujeres que tenemos, ¿no? Y que ahí está relacionado. El tema es cultural, el tema es de sensibilización. Sindicatos, empresas, hoy en día también en mi labor como abogada postulante y como capacitadora, estamos implementando políticas para capacitar también a los sindicatos, porque desde los sindicatos, si las personas trabajadoras no conocen sus derechos, definitivamente, ¿qué van a exigir? Claro. Bueno, ¿y cómo cerrar la brecha? A ver, ¿qué nos han comentado? Ay, sí, no, ya nos están diciendo bastantes comentarios que ahorita les voy a leer, pero justo hicimos una pregunta en redes sobre qué crees que hace falta para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y esto fue lo que nos respondieron, y ahorita regresamos. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué crees que se puede hacer para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Antonia Ríos: educar a la sociedad para generar igualdad sustantiva real. Ma Isabel Cantera: dejar de ser misóginos. A.R. Maday: que el sistema no dé preferencia a los hombres en cuanto a puestos de liderazgo y responsabilidad, que dejen de discriminar a las mujeres madres de familia para ser contratadas y que no les ofrezcan sueldos menores por su falta de experiencia o interrupción de su historial laboral. María Mendoza: depende de la empresa o negocio. En donde yo trabajaba, el sueldo era el mismo tanto para hombres como para mujeres. Porfi Garzo: que se les reconozca su arduo trabajo en casa. Silvia Bautista: una decisión para iniciar, tener el mismo número de hombres y mujeres en todos los puestos laborales, considerando las tasas de población. Solo una decisión. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas en esta encuesta que hicimos en redes sociales sobre que ustedes creen que hacen falta. Les invito a que también nos comenten, todas las personas que ya nos están viendo, o que nos marquen y que nos digan ustedes qué creen que es lo que hace falta para reducir esta brecha. Y gracias a todas las personas que ya están participando, que ya nos están escribiendo. Tengo aquí dos comentarios que me gustaría leerles y me gustaría saber su opinión sobre estos. Robin dice: hay muchas empresas que así trabajan y están mal, pero igual hay muchas empresas que les dan más preferencia a las mujeres que a los hombres, y el gobierno está siendo una de esas. Si sienten que en un trabajo no son valoradas y retribuidas correctamente, lo más factible es que busquen otro empleo. Y Sandibel dice: yo tengo 2 hijos, una mujer y un varón. Les ayudé a buscar trabajo a ambos y déjenme les digo que con mi hijo tardamos 3 meses y nada. Con mi hija fue distinto, en una semana encontramos muchas vacantes. ¿Para quién es la desigualdad? ¿Qué podríamos decir sobre estos dos comentarios? A ver, ¿quién le entra? Bueno, estos temas son se puede afectar también a los hombres, ¿no? Claro. Cuando hay unas políticas de igualdad de género, ¿qué pasa con los hombres? La respuesta y los comentarios son acertados. Habría que ver qué trabajo consiguió la chica, cuál era el contexto, ¿no? Porque puede ser que las mujeres sí encuentren trabajo, pero como lo decían acá, sea un trabajo precario, mal pagado, y quizá el hombre se tarde más en conseguir trabajo, pero tenga un mejor sueldo. Entonces, hay un tema ahí de si los hombres salen perdiendo, ¿no? Y tenemos que considerar que pues vivimos en el patriarcado. Vivimos en una estructura en donde generalmente las perdedoras del juego social hemos sido las mujeres.
Y todas estas acciones que se están llevando a cabo por el Estado, por el gobierno, implican reconocer que no nos ha ido bien en el pasado, que históricamente hemos tenido desventajas y que precisamente por eso existen lo que ya se nombraba como una acción afirmativa. Y esto tiene que ver con cómo impulsamos que las mujeres puedan tener mejores capacitaciones, accedan a las promociones en las empresas. Todo esto debería no solo ser pensado por el Estado, sino también por las empresas y el mercado, ¿no? En flexibilizar los horarios de trabajo, porque, bueno, pues una cosa es la discriminación directa, pero otra es la indirecta. Así es un trabajo que le corresponde a la sociedad en general, podríamos resumirlo así. Y bueno, nos vamos a ir a otra pausa, por supuesto que vamos a seguir abundando en esto. ¿Cómo podemos hacer para cambiarle esta cultura? Que hasta el momento ahí sigue esta cultura de desigualdad. Así que acompáñenos. La ONU estima que las mujeres ganan hasta 30% menos que los hombres, demostrando así que persiste una inequitativa brecha salarial de género. Muchas gracias por seguir con nosotras, Diálogos en Confianza, Jueves de Sociedad, con este tema tan interesante. Soy mujer y me pagan menos. En el bloque pasado estuvimos hablando sobre qué es la brecha salarial y cómo se ha manejado un poco en la cultura mexicana, y vamos a seguir hablando de este tema, pero me gustaría antes que nada, el sábado es Día de Muertos, aquí se celebra en nuestro país, y mañana en Viernes de Pareja van a tener este súper tema que es amor y tradiciones del Día de Muertos. ¿Cómo pues puedes experimentar con la muerte de una pareja? Sabemos que es doloroso y realmente cómo se relaciona justo con el Día de Muertos. Entonces los invito a que se conecten mañana justo con Natalia y con Eduardo para que también tengan esta conversación con este tema tan interesante. Agradezco también a todas las personas que ya nos han escrito, que nos han marcado y que se han unido a esta conversación junto con Patti y conmigo sobre este gran tema. Les invito a que sigan participando y a que nos hablen al centro de contacto con audiencia en el 55 51 66 4000. Y vamos a darle ya lectura a unos comentarios. Dulce María nos marcó y nos dice: es necesario que las mujeres reciban un salario equitativo debido a su educación y experiencia, ya que a menudo saben más que los caballeros y no se les remunera más. Muchas gracias, Dulce María, por tu llamada. Y Gabriela Méndez dice: tuve que entrar a juicio debido a una manutención, ya que me han dicho que solo se nos asignan 10 del salario de ellos. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es lo justo que debo de pedir al juez por 37 años de casada y ya que dejé de trabajar por él? Brenda. Buena pregunta, ¿eh? Gracias. Y fíjate que algo que nos pasa en la consultora, en casos que atendemos también en algunas personas, sobre todo mujeres, que dedicaron su vida a fortalecer y apoyar a su pareja en su crecimiento profesional mientras ellas mantenían la casa limpia, los niños atendidos y que el marido no se preocupara de ninguna situación más que de proveer. Que esa es una carga importante para los hombres que también tenemos que trabajar en ese aspecto, ¿no? Pero ves mujeres que se quedaron con una mano adelante y otra atrás, que van sin una pensión, por ejemplo, de jubilación. Ves a mujeres que se llevan una pensión muy baja porque cotizaron trabajos de medio tiempo o muy precarizados. Y ves al final hombres que se llevan unas pensiones importantes mientras alguien atendía el hogar. Entonces, desde luego que actualmente ya hay una legislación, ya hay jurisprudencia que establece poder solicitar una compensación y desde luego que eso se puede hacer efectivo. Pero vamos aquí a un tema importante también porque recordemos que hay mecanismos, por ejemplo, un porcentaje que le puede tocar, uno es el de la pensión, pero otro es de la partición de los bienes que pudiera haber. ¿Qué les digo? Que se asesoren muy bien, que vayan con personas especializadas y que pueden obtener una compensación y pedir hasta la mitad, por ejemplo, de lo que esa persona pudo haber generado con o sin un vínculo matrimonial que hubiera en este caso. Claro. Esa es la recomendación. Muchísimas gracias. Y otra pregunta de Leslie O. ¿Cómo podría justificarse legalmente un despido por maternidad? Sí, es una pregunta muy relevante porque también hoy en día ya tenemos jurisprudencia que reconocen que las trabajadoras embarazadas o con licencia de maternidad tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada.
¿Qué significa esto? Que no pueden ser despedidas, ningún trabajador puede ser despedido si no hay una causa justa y un procedimiento legal. Pero tratándose de trabajadoras del hogar, la estabilidad es reforzada. ¿Por qué? Porque se reconoce el derecho no solo de la mujer a permanecer en el empleo, sino también de la vida de la mujer y del hijo, ¿no? del bebé, del que todavía no nace. Entonces, aquí, si una trabajadora embarazada, por ejemplo, es despedida, ¿qué se le recomienda? Asistir con abogados, por supuesto especialistas, para presentar una demanda laboral. Hoy, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, hay una instancia que se llama instancia prejudicial. Los trabajadores y las patronas que tengan que ejercer algún derecho, antes de ir a tribunales laborales, tienen que agotar la instancia prejudicial. No obstante, cuando se trata de temas de discriminación por embarazo, temas de hostigamiento o acoso sexual y cualquier otro tipo de discriminación en términos del artículo 1 constitucional, que tiene que ver con la eliminación de la discriminación, en este caso no están obligados a agotarla. Y no significa, porque hay una confusión, no significa que no puedan conciliar. Por supuesto que pueden conciliar. ¿Por qué? Porque se podría conciliar el tema que tiene que ver con el despido. Cuando se despide, pues reclaman el tema de la indemnización, el tema de postnatal, el pago postnatal y todas las demás prestaciones que se pudieran reclamar. Entonces, hoy en día, sí, incluso aún la trabajadora a veces se les hace firmar, las empresas, renuncias en blanco. Esto no es garantía de que gane el patrón, porque hay un principio que se llama prueba dinámica y la carga de la prueba y la obligación de demostrar se revierte al patrón, Pati. Pero aquí viene un asunto. Hablas de defenderse, pero ¿eso cuesta? Así es. ¿Eso cuesta? Así es. ¿Quién tiene, en la mayoría de las circunstancias, el dinero suficiente para ahora sí que contratar a un abogado o abogada, ¿no? No, eso tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres y cómo también hay otra brecha, otra discriminación en tener buenos abogados o abogadas, ¿no? Gente sensible, que no te cobre unas cuotas inusitadas por llevarte un proceso, pero me parece que lo que ha dicho Carla y las recomendaciones, porque efectivamente es inconstitucional, ilegal, que te despidan si estás embarazada, por lo que se llama el fuero de maternidad, ¿no? Entonces, eso sí es algo que todas las mujeres que nos están viendo se puede reclamar en los tribunales y evidentemente, pues nosotras que somos abogadas sí llamamos a las personas a que ejerzan sus derechos y que puedan saber que pues existen procedimientos para paliar este tipo de conductas, porque si no se denuncian van a seguir pasando. Así es. Me gustaría preguntarte, debido a tu experiencia, ¿ha cambiado un poco la mentalidad empresarial en el sentido, por ejemplo, de incluir salas de lactancia, todos los derechos que se han aprobado? Fíjate, Pati, por ejemplo, hay una norma mexicana que es sobre igualdad laboral y no discriminación, donde las empresas pueden certificarse, ¿no? Actualmente es voluntaria, la intención sería que fuera obligatoria, Sí, pero bueno, claro. va relacionada con otras normas, por ejemplo, como la de riesgos psicosociales. Y, por ejemplo, para tener esta certificación hay niveles y te piden que tengas, por ejemplo, una sala de lactancia. Entonces, actualmente sí ya hay algunas empresas que lo están haciendo, implementando, por ejemplo, estas salas, por ejemplo, haciendo un día al mes donde los niños o niñas, los hijos o hijas de trabajadores o colaboradores pueden ir a tus oficinas a conocer el espacio, donde se va mamá todo el día, ¿no? A trabajar. Claro. Por ejemplo, eso es muy valioso. Aquí me gustaría dejar muy asentado que tenemos que superar esta visión adultocentrista. No es posible que incluso hoy a los tribunales le prohíban a las niñas o niños accesar. O sea, quieren que conozcan sus derechos. Como mujer te quieren fortalecer, pero que cuando cumplas 18, cuando te pase una injusticia y no sepas cómo reaccionar o a quién recurrir. Entonces, lo que decía Alma es bien importante porque hay un punto aquí fundamental en el acceso a la justicia. A ver, como mujer trabajas más, percibes menos, estás mayormente expuesta a la violencia laboral, al acoso y al hostigamiento. Tienes menos oportunidades. Entonces va haciendo una exclusión social y en ese aspecto adultocentrista, patriarcal, pero la cultura de la denuncia es súper importante. Nos topamos con una serie de circunstancias muy fuertes afuera en el litigio que dices, no es posible, claro que había necesidad de una reforma judicial.
Claro, hay que porque- sensibilizar mucho a los juzgadores, muchísimo también, ¿no? No digo que sea la forma, no es que esté yo total, hay cosas que se tienen que revalorar. Pero, a ver, te puedes decir, hace un mes fui a ver a un magistrado para un asunto de una mujer en situación de discapacidad y nos reciben a 1 metro del escritorio, 2 sillas a otro metro más y nos piden ponernos cubrebocas y ni siquiera darnos la mano. O sea, desde ahí sientes esa a veces poca sensibilidad también. Pero bueno, a mí me gustaría dejar esto asentado y que también se pudiera hablar un poco del salario emocional, porque en ese aspecto cuidar el espacio de trabajo libre de violencia contribuye a toda esta protección que requieren hoy las mujeres y ese factor sostenible. Y lo que decías, falta la denuncia, hay que impulsar la denuncia, pero cuando te enfrentas al aparato burocrático, eso desalienta. No sé qué nos puedan comentar. Sí, y hace rato hiciste una pregunta, ¿no? Efectivamente es costoso. Hoy en día también la Ley Federal del Trabajo establece la obligación patronal de implementar sus protocolos para eliminar la discriminación por motivos de género, ¿no? Igualdad, ley de igualdad, la norma de igualdad y no discriminación. ¿Qué políticas se tienen que implementar? Pero es importante también que esta Ley Federal del Trabajo reconoce que se tienen que implementar protocolos. Esto como medidas preventivas, o sea, efectivamente, y es una forma de aplicar la perspectiva de género dentro de las empresas. Porque si no hay un protocolo, no hay comités, no hay mecanismos para que las mujeres dentro de la propia empresa puedan denunciar, pues va a ser complicado irse efectivamente hacia los juzgados. Entonces el protocolo tiene que reconocer las medidas, quiénes son los comités, qué conductas se van a sancionar y cuáles son las sanciones. Y dentro de esas sanciones también tienen que ver con las medidas de protección, porque una mujer que ha sido víctima de discriminación o de violencia, hostigamiento, acoso sexual, y va y denuncia, pues la van a despedir. Entonces, ¿cómo la proteges? Y dentro de las medidas de protección es que se puede cambiar de lugar la persona agresora, se pueden implementar medidas de sanción, de rescisión a los patrones, a los representantes de los patrones, a los trabajadores, porque la obligación patronal no nada más no es violentar, sino no tolerar esas conductas de violencia, es decir, implementar políticas de cero tolerancia hacia la violencia. Y una vez que nos vamos a juzgado, efectivamente, jueces y juezas hoy en día están obligados a juzgar con perspectiva de género. Y juzgar con perspectiva de género es, como dice Brenda y como dice Alma, ¿no? Analizar efectivamente estos roles, estos estereotipos, cambiar de lentes. No es una ley, no es un juzgar únicamente ver como a dos iguales, sino estamos aquí ante conductas de discriminación estructural, mujeres embarazadas, mujeres que reciben menos salarios que un hombre, mujeres víctimas de discriminación y de violencia. Estadísticamente son mayoría de mujeres que sufren violencia. Y no significa que los hombres no sufran violencia, Pati, porque claro, en los foros siempre me dicen eso, es que también los hombres y entonces está discriminando. No, sí, la violencia es generalizada. Es generalizada, pero es un tema que tiene que ver, ¿por qué es violencia en contra de la mujer? Porque se violenta física, emocional, sexualmente a la mujer por el hecho de ser mujer. Claro. Justo ahorita de lo que estábamos hablando, tengo ya varios comentarios y preguntas que hablan sobre la maternidad y de lo que estábamos hablando antes. Más o menos preguntan sobre qué es el fuero de la maternidad, qué consiste, qué les podríamos contestar. Bueno, decíamos que el fuero de la maternidad tiene que ver con cuando tú estás embarazada, no te pueden despedir, ¿no? Durante el embarazo, inclusive tienes derecho a una licencia de maternidad que también está estipulada por la Ley Federal del Trabajo, en donde tú tienes unas prestaciones sociales que te van a dar pues tu sueldo mientras tú te retiras a tener al IGE, ¿no? Y pasas este tiempo del posparto, que es un tiempo importante para que las mujeres se recuperen en su salud. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y quiero hablar de las licencias parentales. Aquí también vemos un desbalance porque entonces las licencias de maternidad son de 90 días, ¿no? Y las mujeres pueden acceder a ellas de alguna manera utilizando una cierta flexibilidad, a veces en negociaciones con los patrones o las empresas, pero a los hombres se les dan 5 o 10 días de licencia. Y ahí también vemos que hay un desajuste, ¿no? Porque, a ver, ¿en 5 días vas a aprender a ser papá? Pues no, es evidente que no.
Y también los hombres tienen que entrarle al cuidado. O sea, yo creo que la verdadera revolución que necesitamos actualmente, y hablando de lo cultural, es que los hombres también entiendan que ser padre responsable, ejercer tu paternidad, es una parte importante del vínculo con los hijos, las hijas, la familia, y que eso libera mucho las cargas, Claro. ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay una necesidad de, pues, equiparar de manera más igualitaria los tiempos de las licencias, hacerlo, por ejemplo, pensemos además en los matrimonios de parejas del mismo sexo, o sea, tiene que refrasearse inclusive el lenguaje para hacer Tiene más que haber un cambio cultural, inclusivo, ¿no? cultural. De estas parejas, y que no estén fraseadas como de maternidad o de paternidad, sino como en un aspecto mucho más amplio de identidad de género. Así un cambio cultural, estructural, para poder lograr la igualdad, ¿no? En muchos sentidos. Precisamente vamos a escuchar a Michelle Gama. Ella es directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo de la Universidad Iberoamericana. Ella nos va a hablar sobre las causas precisamente de la brecha salarial, la carga de trabajo de cuidados asignada socialmente a las mujeres y, bueno, si eso limita, por supuesto, el desarrollo profesional. Vamos a escuchar esta entrevista. La brecha salarial es un problema que sigue vigente por varias condiciones. La primera es el trabajo de cuidados, que generalmente asumen las mujeres en sus familias, ya sea a hijos, hijas o personas con alguna discapacidad, personas mayores que ya necesitan cuidados especiales. La segunda sería también que hay trabajos que cultural y socialmente parece que valen menos que otros, ¿no? Y que esos trabajos generalmente son llevados a cabo por mujeres y no por hombres, ¿no? Pienso en trabajos de limpieza, pienso en trabajos de cuidados generalmente y heredadamente llevados a cabo por mujeres, como son la docencia, ¿no? de infancias, de primeras infancias, enfermería, ¿no? Trabajos en la cocina, por ejemplo, preparar alimentos. Quizás la tercera condición que yo identifico es estos fenómenos que han sido muy estudiados desde los estudios críticos de género, que es el famoso techo de cristal y también el suelo pegajoso, ¿no? El primer fenómeno, el techo de cristal, quiere decir que aunque en los mandos medios ya hay cada vez más igualdad sustantiva en términos de la repartición laboral, no es así, ¿no? En los puestos más altos donde se toman las decisiones, donde siguen siendo mayoritariamente varones. Y el suelo pegajoso tiene que ver con cómo, aunque las mujeres ya participamos activamente en la vida pública de forma más o menos paritaria, no es así en la esfera de lo privado. ¿A qué me refiero con esto? A pensar quién sabe el nombre del pediatra, en qué escuela va el hijo, la hija, qué es lo que tiene que llevar para el festival de Navidad. Es decir, todas estas tareas y trabajo de cuidados de la esfera de lo doméstico, de lo privado, sigue siendo asumido por mayoritariamente mujeres. No es un asunto únicamente de datos duros, ¿no? De si mi colega gana 100 pesos más que yo, por supuesto que no. Es un asunto del recorrido vital de cada persona, ¿no? Nuestro recorrido vital es muy diferente en este país si se habita un cuerpo sexuado en femenino o si se habita un cuerpo sexuado en masculino. Eso es innegable. Y también es muy importante asumir que en esta relación entre los géneros sigue habiendo uno que vale más que otro. Sigue habiendo uno, en términos sociales y culturales, que tiene más privilegios, ¿no? El problema aquí es que siempre se asume, por esas expectativas y mandatos de género, que somos las mujeres las que tenemos que asumir esos trabajos de cuidado, ¿no? Incluso al mismo interior de las dinámicas de masculinidad, los varones que sí quieren participar activamente en las labores de cuidado, que sí su paternidad la asumen desde un rol mucho más presente y protagonista, hay ese rechazo de otros varones.
Muchas gracias a Michelle Gama, directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo de la Universidad Iberoamericana. Interesante lo que planteaba y que de alguna forma tiene que ver con lo que hemos estado comentando, que es el cambio cultural, el cambio estructural. Una pregunta que les quiero hacer es, por ejemplo, si diversos organismos internacionales con estadísticas muy sólidas dicen, si la mujer se incorporara al mercado laboral, las economías, el Producto Interno Bruto de los países crecería, pero en la realidad, ¿qué pasa? Si se sabe eso, ¿qué pasa en los gobiernos, por ejemplo, o en los países? Bueno, pues primero hay que reconocer algo. Tenemos un esquema de derechos humanos laborales, que son derechos ya muy específicos, que salen de la gama general de derechos humanos. Y tenemos que reconocer primero que el trabajo es un derecho, ¿no? Y todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil, lo dice toda la normativa. Entonces, si partimos de que también todos los entes, partes del Estado, organizaciones privadas son parte de la transformación, los sindicatos, la comunidad, entonces, si partimos de que es un derecho y que todos debemos cumplirlo, bueno, ese es el primero, interiorizar que esto es un derecho. Segundo, hay un tema bien importante que se relaciona con esto y es la feminización de la pobreza. La precarización de los trabajos es muy importante porque precisamente organismos internacionales han dicho, a ver, la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Sí? Dolorosamente tiene rostro de mujer porque de la pobreza, de las personas pobres en el mundo, el 70% son mujeres. Y 1 de cada 5 niñas vive en pobreza extrema. Entonces, cuando hablamos de por qué no accionar, pues es porque se ha considerado que, recuerden que hay 2 cuestiones aquí. Generalmente las mujeres estuvieron o han estado más por sus cuerpos, como un cuerpo, y siempre le decimos que puede parir, que puede sangrar, que puede amamantar. No va con la civilización. O eso se pensaba, ¿no? Son cuerpos que no están con la civilización y eso va generando en la distribución sexual del trabajo y eso determina precisamente que, por ejemplo, el sector privado tiende a contratar más hombres porque tienen la carga de que ellos van a mantener a una familia, ¿no? Tú no, ¿qué pasó en la pandemia, Pati? Despidieron más a las mujeres que a los hombres porque a ellas las iba a mantener su marido o sus padres, o había una figura paterna que las iba a apoyar. Entonces, creo que tenemos que ir rompiendo con esos sesgos. Por ejemplo, hoy dicen los hombres, pues si vamos a una cita, vamos a pagar iguales. Espérate, claro, hijo, el día que ganemos lo mismo, claro, sí, y hasta yo te invito, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, entonces, pues claro que esto se tiene que reflejar afuera. Pero claro, sigue siendo un sesgo muy importante que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver también que muchas veces las mujeres no nos preparamos como deberíamos de prepararnos, ¿no? A la hora de buscar un trabajo. ¿Qué tanto influye? Sí, aquí quiero tocar como 2 puntos que decía Brenda en el tema de los trabajos feminizados. Hay actividades que efectivamente, por el tema de roles de género, de forma inconsciente, porque no es que se decida, ¿no? Decíamos, es el falso consentimiento patriarcal. Es que ellos decidieron no trabajar, decidieron no prepararse. No, la feminización de la pobreza. Es decir, no hay opción. A la mujer se le prepara desde niña, ¿a qué? A cuidar el hogar, a cuidar a la casa, a cuidar a la familia. Y bueno, y pues muchas veces incluso las actividades que realizan son actividades que están relacionadas con trabajos infravalorados y feminizados. Trabajo de las enfermeras, están menor pagados con actividades que parecieran que tienen el mismo valor que otros trabajos realizados por hombres. Las maestras, y principalmente hablando del tema laboral, que creo que es ahí donde causa mucha tristeza y para algunos preocupación, el tema de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar es un trabajo, revisamos estadísticas, más del 90% de personas trabajadoras son mujeres. Y menos del 10% son hombres. No es que se haya decidido, Pati, es que finalmente así se prepararon, claro, porque a los hombres que van a trabajar de choferes, de jardineros, y salarios, obviamente, pues los salarios son menores. Si revisamos contratos de trabajo, el contrato de trabajo es 90% no tienen contratos. ¿Y qué nos impide acceder a puestos de alta jerarquía? Yo quería decir, digo, más allá de lo que nos impide acceder a puestos de alta jerarquía, que tiene que ver con lo que Carla estaba diciendo, los roles de género y las percepciones que hay
de si las mujeres son más eficientes o competentes en el puesto y si pueden realmente contar con el tiempo, ¿no?, para realizar el puesto. Porque muchos de esos puestos necesitan una inversión de horas descomunal y las mujeres pues están saliendo más al festival de los hijos o no pueden irse todo el fin de semana. O sea, hay trabajos que en un nivel de dirección requieren que estés todo el tiempo ahí o pendiente en el celular. Y eso para las mujeres es muy complicado porque nos hemos dedicado más a las labores de cuidado y también hay que atenderlas de manera importante. Pero yo quisiera retomar un poco tu pregunta de qué pasaría si las mujeres estamos en esos puestos de dirección y las empresas empiezan a contratar más CEOs, ¿no? Empezamos a ver a mujeres en puestos de liderazgo. Yo quisiera decir, yo pienso que el mundo sí sería diferente. Y no solo por el tema simbólico de ver a las mujeres en esos puestos de decisión, sino porque yo creo que podemos dar un liderazgo mucho más igualitario. Y que las mujeres pueden ejercer un liderazgo más democrático, entendiendo esto como consultado, ¿no? Venimos de siglos de un autoritarismo político muy masculinizado y yo creo que las mujeres que tienen esta conciencia, como decía Carla y Brenda, de la perspectiva de género, sí podemos dar un liderazgo diferente. Entonces yo sí creo que las empresas acabarían ganando. ¿En qué? En que se atenderían problemas estructurales como la violencia de género, en que habría lo que dice Brenda también de las estancias infantiles, prestaciones. Claro. O sea, yo creo que la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas sería mucho mejor. Así es, sin duda habría un cambio importante. Bueno, vamos a ir a otra pausa, por supuesto. Regresando vamos a hablar precisamente de estas reformas que fueron aprobadas en el Senado en materia de igualdad sustantiva, de cerrar la brecha salarial, en fin, de la aplicación de la justicia. Así que acompáñenos porque serán temas muy importantes que estaremos tratando. Jan. Así es, Pati. Invitar a que nos escriban, a que nos marquen al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 y regresando a la pausa leemos más de sus comentarios y ahorita regresamos en Diálogos en Confianza. En México, las mujeres ganan 6,360 pesos al mes en promedio, mientras que los hombres perciben 9,762 pesos. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza, jueves de sociedad, con este gran tema, soy mujer y me pagan menos. Que estamos pues hablando con nuestras especialistas sobre esta brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Soy mujer, hago el mismo trabajo que un hombre, me pagan menos. La informalidad que tienen las mujeres en el trabajo, ser trabajadora del hogar también es realmente una desventaja. Ser madre llega también a ser una desventaja. Y todo esto nos va a llevar también a justo buscar la igualdad sustantiva de las mujeres, que ese también va a ser nuestro tema del próximo jueves 7 de noviembre, para que se conecten con nosotras, justo hablando sobre este paquete de reformas que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla justo la incorporación del derecho a la igualdad sustantiva para las mujeres. Entonces no se lo pierdan, que también va a ser un tema muy, muy interesante y les invito a que sigan participando en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en YouTube, estamos en vivo también en la aplicación de 11 Más y claro en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Y antes de entrar más a este tema y de leer sus comentarios, me gustaría enviar a la primera parte de la entrevista de Gabriela Gutiérrez Mendoza. Ella es jefa de Unidad de Educación y Extensión para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Ella nos cuenta sobre la incorporación histórica de las mujeres al mercado laboral. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. La incorporación de las mujeres al mercado laboral, de hecho, históricamente es reciente, de manera masiva. Es decir, que muchas mujeres se han incorporado a trabajar, sobre todo en trabajos donde hay un horario y un salario establecido a diferencia de los hombres. ¿Esto qué ha implicado? Que las mujeres cuando se incorporan abren espacios
donde su trabajo tiene menos valor que el de los varones. Pareciera que las mujeres lo que producen tiene una carga menos importante dentro de la sociedad y que los trabajos que nosotras realizamos son de apoyo a los trabajos productivos que sí valen, que sí cuentan y que realizan en su mayoría los hombres. Hay un sistema patriarcal. Es un sistema que ha ordenado lo que es valioso dentro de nuestra sociedad. Y lo que es valioso a lo largo de los siglos y que es transhistórico, transcultural, es el valor de los trabajos de los hombres. A los hombres se considera que su trabajo es más productivo y que aporta más a la sociedad, en la ciencia, en el arte, en la cultura. Y eso impacta definitivamente en los espacios que ocupan las mujeres y que ocupamos dentro de los sectores laborales. Y esto es un proceso histórico que tenemos que cuestionarnos, pero que también se vive en muchas culturas, en la mayoría de las culturas, porque el Estado patriarcal está colocado en todo el mundo. Hay lugares donde las mujeres tienen menos valor, como en los países donde el Islam es una religión predominante, por ejemplo, y aún en los países como Estados Unidos hay otros cruces, por ejemplo, con el lugar de donde son originarias, si son personas latinoamericanas, si no saben inglés o si saben inglés, aunque realicen el mismo trabajo que ciudadanos o ciudadanas estadounidenses, se les paga menos, y esto se llama proceso de interseccionalidad. Y junto con ello también a nivel más estructural, la falta de políticas de conciliación entre la vida personal y la vida profesional. ¿Qué implica esto? Que se mire y que se reconozca el valor de los cuidados dentro de nuestra sociedad, que permite el sostenimiento de la vida, y quien lo hace principalmente el trabajo doméstico somos las mujeres. Y ahí está la doble jornada: trabajar en casa sin un pago y trabajar fuera de casa en un horario que no está de acuerdo, por ejemplo, con los horarios escolares de niños y niñas, que no solo es en México, sino es a nivel mundial, y que se tienen que buscar y revisar inclusive las redes de cuidado, que son un esfuerzo personal y no un esfuerzo institucional. Entonces, a nivel internacional, no hay políticas que concilien el trabajo de casa, las tareas de cuidado y el trabajo laboral. Muchísimas gracias a Gabriela Gutiérrez, jefa de Unidad de Educación y Extensión por la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Precisaba todos los aspectos que tienen que ver precisamente, que hablan de la desigualdad estructural de las mujeres y sobre todo la problemática que existe, que ya la han comentado ampliamente aquí. Y de ahí partimos hacia las reformas. Ya, como les decía, el Senado de la República aprobó, dio luz verde a esta reforma que tiene que ver con la igualdad sustantiva y que plantea a su vez varias reformas a varios artículos de la Constitución, precisamente para hacer factible que estos derechos se cumplan, que las mujeres nos sintamos en libertad de progresar, de hacer una vida libre de violencia, porque son muchos ángulos. Fue una de las prioridades precisamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué puede venir o qué viene para las mujeres con estas reformas. Yo creo que las reformas son buenas en términos de simbólicamente establecer que además de este principio de la igualdad salarial, se tiene que reducir la brecha de salario y de género. También están proponiendo que haya reformas en donde el Estado se comprometa, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas fiscales, a ver de qué manera los impuestos pueden también ayudar a reducir estas brechas. Esa parte a mí me parece que pues entre más podamos especificar, bien. La pregunta es cómo, Pati. La pregunta es cómo se van a implementar estas reformas. Y lo que comentábamos acá, porque es que no nada más es una cuestión de poner la modificación en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo, o ¿no? mejorar esta ley de igualdad entre hombres y mujeres y seguir aumentándole letras a las normas. Yo pienso que hay una parte muy importante del aparato estatal burocrático que tiene que movilizarse para que se hagan acciones específicas, los protocolos que comentaba Carla,
que las empresas le entren realmente a flexibilizar los horarios de trabajo. O sea, sigue siendo un problema para las mujeres el tema de tengo que cuidar y trabajar al mismo tiempo. Y mientras no podamos compatibilizar esos horarios, mejorar el transporte público, generar, ¿no? un entendimiento de por qué las mujeres se ausentan del trabajo, por qué se ausentan más. Porque se les enfermó el niño, la niña, porque tienen que correr al hospital, porque el padre, la madre está enfermo, porque realizamos muchísimo trabajo que va más allá, ¿no? O sea, que son emergencias. O sea, el cuidado genera salir, actuar, ¿no? O sea, no puedes despriorizar el cuidado y decir, yo me voy a quedar aquí en mi oficina, ¿no? Escribiendo de 9 a 10, o sea, y creo que esas son cosas que, por ejemplo, los hombres pues no realizan, como que no se sienten interpelados ante la urgencia del cuidado. Es como a las mujeres les toca hacer eso y cómo lo resuelvan, pues está bien, que lo resuelvan ellas, digo. Entonces, mientras las leyes establezcan conceptos normativos de igualdad sustantiva, perfecto, pero mientras no tengamos ese cambio cultural y material para que las normas se implementen, pues vamos a seguir siendo el mejor país en normas y el peor país en implementación. Claro, pero además viene también otro aspecto importante, contar con un presupuesto para todo este tipo de acciones. ¿Consideras? Presupuesto, y para que se pueda pensar en presupuesto tiene que haber voluntad política. Yo coincido totalmente con Alma en el sentido de que no es un tema legal, tiene que ver con un tema de sensibilidad. Y la sensibilidad no es capacitación, creo que ahí hay un poquito de confusión. La sensibilidad también es internalizar, tomar conciencia y que los hombres también se den cuenta de la importancia del género, porque pareciera una lucha, ¿no? Y que ellos se den cuenta también que este tema de perspectiva de género los beneficia. Cómo los hombres pueden ejercer una paternidad, porque son sus días para que puedan ellos también tener una relación más afectiva con los hijos. Entonces, tema de voluntad política, no una norma, no modificaciones específicamente. Si no hay presupuesto, pues de nada van a servir estas políticas, porque pues no hay dinero, ¿no? Claro. Y creo que ahorita tenemos en el país un problema de dinero. Dos, tenemos ahí varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo que no han sido ratificados. Convenio 156, que tiene que ver con las responsabilidades de las personas que se dedican pues a las labores del cuidado, ¿no? Trabajadores con responsabilidades familiares. Entonces, si no se ratifica, pues ¿cómo vamos a informarle a la Organización Internacional del Trabajo que México está cumpliendo con políticas? Convenio también sobre la protección de la maternidad es el 183, lo mismo. Entonces, creo que sí, es un tema presupuestal, pero para que pueda haber esto, tiene que haber un tema de voluntad política y enfocarnos al tema de sensibilización. Interiorizar, para ello, pues es desde la familia, desde la educación. Así es, de lo que hemos hablado aquí, de un cambio realmente cultural, estructural. Es importante estas reformas, sin duda, van a cambiar, pero hay que cambiar de fondo. ¿Sabes qué, Pati? Hablaba precisamente con una persona, sufrí una violencia hace 2 semanas en el centro de trabajo, ¿no? En mi persona. Y por un académico, imagínate, ¿no? Estar en tu espacio de trabajo y sufrir estas situaciones, además de todo lo que estás expuesta. Pero hablaba con una persona y me dice, ¿sabes qué, Brenda? Creo que las mujeres toleramos mucho, ¿no? Se nos olvida también que a nosotras no nos han regalado nada. No es que nos dieron derechos, nos concedieron oportunidades. Esto ha sido movimientos, luchas y conquistas de las propias mujeres antepasadas, nuestras ancestras, nuestras colegas que salen a marchar, que promueven reformas, porque desafortunadamente sí hay algo muy valioso. Es injusto hasta que te pasa, no es injusto hasta que te pasa a ti. Y a veces nos esperamos accionar, apoyar a otras hasta que tú lo vives, hasta que le pasó algo a tu hermana, a tu hija, a tu familiar, que es lo que yo sugiero también. Aparte, esa voluntad política tiene movimiento, alguien la impulsa. Es donde considero que como mujeres tenemos que seguir participando, organizándonos. Judith Butler habla de la fuerza de la no violencia y dice cómo los movimientos feministas, la asociación de las mujeres que se apalancan y se juntan para lograr acciones, son las que han logrado el cambio.
si no es por una forma de conciencia del Estado, porque finalmente obedece a un sistema androcentrista, difícilmente nos van a permitir esos mecanismos y van a ir siendo muy estrechos. Y esa brecha es muy amplia. Entonces, creo que esto nos hace un llamado a las mujeres a seguirnos organizando y hacernos partícipes de esto. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Porque eso a mí me gustaría que quede muy claro. Podría sonar un término muy legalista, ¿no? Esto es importante. Recuerden, la igualdad es un derecho universal, constitucional, convencional, de que todas y todos somos iguales ante la ley. ¿Para qué nos sirve la equidad? Pues para que ese principio se pueda lograr. ¿Y qué es lo que ocurre? Donde alguien necesita un escaloncito, donde alguien necesita una perspectiva de género para equilibrar las situaciones y las relaciones de poder, esa perspectiva se puede aplicar en ese sentido. Entonces creo que ahí es muy importante que hagamos esa conciencia nosotras como mujeres, que somos las que estamos logrando el cambio, porque no nos van a venir a dar, a regalar, son conquistas. Así es, conquistas muy importantes. Y volviendo al asunto de la brecha salarial, ¿qué modificaciones desde su punto de vista deberían de realizarse, no sé quién de las dos, para poder realmente cambiar y lograr reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres? Bueno, las modificaciones realmente, digamos, como ya lo decía Carla, es que más que cambiar normas hay que cambiar mentalidades. Y eso sí se logra con incentivos, Pati. ¿Cómo cuáles? ¿Qué incentivos tendrían que tener las empresas para contratar mujeres? Bueno, ver, ¿no?, lo que decía Brenda, los resultados. O sea, las empresas que están contratando mujeres tendrían que medir cómo va su eficiencia, estos liderazgos que están haciendo en sus trabajos, cómo les ha mejorado su calidad de vida a los trabajadores. Y sí está comprobado que las mujeres cuando entran a los espacios laborales, precisamente porque venimos con un chip distinto, en donde entendemos que las relaciones y los vínculos son importantes, esto es algo que se pone al centro en el ambiente laboral. Se reducen o se mejoran los procedimientos para mejorar las violencias en el trabajo. Y todo esto hace que la gente sea más productiva. Porque las empresas finalmente pues no son almas de la caridad, ¿verdad? Claro. O sea, ellas quieren ganar dinero, que la gente les compre. Yo creo que, y está comprobado, digamos, de cómo un mejor ambiente laboral le genera mayores ganancias a las empresas. Claro. Oye, si tú tienes a tus trabajadores y trabajadoras felices, no las acosan, tienes espacios de trabajo, digamos, algo importante de lo que se nos está pasando a hablar es del tiempo del ocio y de los espacios que te ayudan a mejorar tu productividad. O sea, no siempre puedes estar trabajando. Claro, porque además es contraproducente. Claro, eso te lleva a un burnout. Exacto. ¿No? A estar quemada, que es mucho en donde vivimos las mujeres en ese agotamiento. Entonces, hay que pensar qué modificaciones podemos hacer a las normativas empresariales para bajar el burnout, sobre todo en las mujeres, que haya muchísimo más creatividad en el empleo, que haya compatibilidad en los horarios de trabajo. Flexibilidad. Entonces, estas no son modificaciones en la Constitución. Claro. Digo, uno puede poner el derecho a todo, a la igualdad salarial, a la flexibilidad en los horarios, pero esto, digo, qué bueno que esté el derecho, pero si las empresas no lo adoptan en sus normativas internas, que es finalmente quienes van a tener la pauta para decir si viniste a trabajar, no viniste a trabajar, cómo te cuentan tus días en el avance de las promociones. O sea, ahí es donde se necesita hacer los cambios, en esos espacios como más micro, ¿no? Claro, y que sea ahora sí, como dicen algunos, ganar, ¿no? Todos y todas. Bueno, pues ahora los invito a que escuchemos a Edith Pacheco. Ella es especialista del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex, del Colegio de México, porque precisamente explora la brecha salarial en México, donde las mujeres ganan en promedio el 65% de los ingresos de los hombres. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Cuáles son las implicaciones? Son muchas y muy profundas. Primero, el tipo de trabajo al cual tenemos acceso.
Muchas mujeres, por ejemplo, generan ingresos a partir de trabajos no formales. Son las que venden productos de catálogos, zapatos, perfumería, etcétera. Y este tipo de trabajos pues no tienen una protección social. Mujeres donde predomina su mano de obra están expuestas también al acoso y al hostigamiento laboral. Y esto fractura los proyectos de vida. Esto es muy importante. No es solo con que vivan incómodas en un espacio 8 horas al día, sino que aparte de todo tienen que estar viviendo violencias que muchas veces no pueden ser nombradas, que son acalladas por miedo a perder el trabajo. ¿Qué más sucede? Hay un problema, por ejemplo, de discriminación muy amplio en mujeres embarazadas. De hecho, en el COPRED aquí en la Ciudad de México puso como una de las principales causas de discriminación en contra de las personas a nivel general el embarazo. También hay una cuestión de colocar a las mujeres en los puestos donde hay menos ingreso salarial. Esto sin importar el número de horas que trabaje. Y esto implica pues sobre todo en las mujeres que son jefas de familia, hay un impacto en su calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede? Que está relacionado todo el tiempo quién soy yo como persona dentro de esta sociedad y qué es lo que me corresponde hacer. Y a las mujeres nos corresponde, de acuerdo a esta visión tradicional y también estructural, nos corresponde cuidar. Y cuidar son muchas horas porque implica cocinar, implica dar medicamentos, implica acompañar tareas, inclusive implica sostener en crisis emocionales, etc. Los trabajos donde participamos mayor número de mujeres y que están asociados a cuidados, como trabajo social, pedagogía, la docencia misma, las maestras en nivel preescolar o nivel escolar, son puestos y son profesiones que tienen peor remuneración a nivel internacional y que inclusive hay menor espacio inclusive de trabajo. Y esto pues implica estas brechas que estamos hablando, que hay menos posibilidad de crecimiento en todo nivel, económico por supuesto, pero también profesional. Y hablemos de algo más, de las mujeres en puestos de responsabilidad, porque la responsabilidad, cuando estamos en esos espacios, podemos tomar decisiones sobre con quiénes estamos trabajando. Y esto implica justo la revisión de las oportunidades profesionales, pero también el revisar cuáles son los estereotipos que se reproducen cuando las mujeres empiezan a crecer profesionalmente, que son ampliamente cuestionadas. Y pensando a largo plazo, impacta pues en con qué monto te puedes jubilar, a qué edad te puedes jubilar y la calidad de vida que vas a tener al envejecer. Muchas gracias a Gabriela Gutiérrez Mendoza, jefa de Unidad de Educación y Extensión para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Regresando, por supuesto, vamos a escuchar a Edith Pacheco, especialista del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex. Y bueno, el asunto importante, precisamente sobre la reducción de la brecha salarial, tiene que ver, lo han mencionado ampliamente ustedes, con los cuidados. ¿Qué tanto puede impactar el Sistema Nacional de Cuidados, que es precisamente uno también de los proyectos importantes? Pues yo creo que es muy importante que esta iniciativa de ley se apruebe ya. O sea, ya está en el Senado, es una iniciativa que lleva varios años ahí, y es importante que esta legislatura sí se lo tome en serio, porque esto lo que quiere decir es que el Estado va a tener un órgano de coordinación en materia de profesionalización de los cuidados, y va a haber una articulación, porque México es un país pues estatal y federal. Entonces tiene que haber una coordinación entre las distintas secretarías de cómo va a funcionar todo el tema que estamos hablando, ¿no? Cómo se va a mejorar el que regresen, por ejemplo, las estancias infantiles, las guarderías, cómo se va a hacer con las escuelas de día, ¿no? Los horarios de los transportes, todo eso que tiene que ver con la logística del cuidado
es algo que este sistema nacional está planteando, esa articulación entre los estados y la federación. Y eso sí es muy importante que pues ya le pasen así fast track como a la reforma judicial, ¿no? Algo que también impacte en el trabajo de las mujeres. Sí, así es, efectivamente. Y esto es considerar, más que modificar este artículo 4º constitucional, por ejemplo, es aprobar este tema, ¿no? Esta ley, porque también es como, y va a ayudar a cambiar ese chip, ¿no? Que la responsabilidad es una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, ¿no? Y que también el Estado está obligado, también yo insisto que es el Estado, porque al final tenemos una Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce la obligación, y hay que analizar porque tampoco la Corte no ha dicho específicamente si la responsabilidad es del Estado, pero si revisamos el artículo 26 de esta convención, le corresponde implementar estas políticas para garantizar este principio de corresponsabilidad. Que será un paso fundamental precisamente hacia la igualdad sustantiva de este país. Y bueno, así es. Vamos a seguir con ese tema, regresando de una pausa, porque sí, efectivamente, el Sistema Nacional de Cuidados será fundamental para poder ayudar a las mujeres desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista salarial, de todo. El contar con el respaldo de un Sistema Nacional de Cuidados, contar con el respaldo del Estado. Así que nos vamos a otra pausa y seguimos recibiendo sus comentarios. En un momento, regresamos. Las estadísticas sugieren que en el mundo tomará 134 años erradicar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Organización de las Naciones Unidas. La brecha laboral significa que las mujeres reciben menos sueldo por un trabajo igual al que los hombres desempeñan, pero a los hombres les pagarían más. Esta situación de desigualdad tiene mucho que ver con los roles de género, que hay más experiencia en las voces masculinas para desempeñar un cargo y que las mujeres se han pues dedicado muchas horas de su tiempo al cuidado y eso genera un gran desbalance. Muchas de las labores que ejercemos las mujeres en el espacio público tienden a ser feminizadas en ciertos aspectos, como en la labor del cuidado, en profesiones, por ejemplo, de este estilo más social, trabajadoras sociales, ¿no? En ciertos perfiles que se ven sesgados precisamente por este factor de construcción estructural que sigue permeando. A nivel internacional, las mujeres, el 82%, además de realizar un trabajo remunerado, realizan trabajos de labores de cuidado. Las mujeres hoy en día son víctimas de discriminación estructural. México se ha caracterizado por haber ratificado todos los convenios internacionales que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Las mujeres vivimos agotadas, vivimos en la logística, vivimos viendo quién cuida al niño, invirtiendo menos tiempo en nuestros proyectos personales y eso genera una pobreza de tiempo. ¿Cuánto cuesta lo que las mujeres hemos dejado de hacer toda nuestra vida por cuidar a los demás? A nivel posgrado hay menos mujeres porque son las que menos pueden seguir estudiando para cuidar de los hijos. Es un tema que tiene que ver con un tema cultural. ¿Cómo cambiamos? ¿Qué políticas habría que implementar para cambiar este tema cultural de discriminación, de diferenciación, de infravalorar el trabajo femenino? De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tema de ¿a quién le corresponde? El Estado le corresponde garantizar políticas para determinar las labores de cuidado y que implican el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, pero también el derecho al autocuidado. Sí,
Sí he tenido problemas para desarrollarme en mi trabajo por ser mujer, porque lograba sacar mi trabajo y mi jefe se llevaba el crédito. Sí lo comenté con ciertas personas que eran un rango más alto, pero no me escucharon. Llegó al punto en el cual un jefe me llegó a insultar y pues ya no lo toleré y preferí renunciar. Yo creo que más que nada es el poder escuchar, porque no escuchan. Tal vez nosotras hablamos, pero ellos lo ignoran. Literalmente no debería de ser más difícil, aunque en México sí ha sido un poquito más complicado. La verdad es que aparte en el sector de la construcción, que es donde yo trabajo, pues obviamente el número de empleados supera el género masculino que el femenino, ¿no? Entonces sí hay como que esa división, pero no por eso quiera decir o descarten la opción de que tú como mujer puedas crecer profesionalmente. La verdad es complicado, pero sí puedes. Como una dificultad, no, porque sí, definitivamente hay esa oportunidad, ¿no? Están haciendo un equilibrio entre tanto mujeres como hombres, ¿no? En donde nosotros podemos buscar esa oportunidad. O sea, en mi trabajo sí tienen esa apertura de poder levantar la mano y acercarte para poder pasando de rol en rol. Fuera del trabajo, ¿no? Nosotros estamos enfocados en el sector residencial y nosotros lidiamos evidentemente con ingenieros, estamos constantemente en las obras y en la construcción. Venimos ahorita de un foro que se llama Canaderi, en donde justo estábamos mencionando eso, ¿no? O sea, el que estén enfocados más y que estén liderados más por hombres. Entonces hay que cuidarnos más como mujeres, hay que tener mucho más cuidado, hay que hasta tratar de convencer que nosotros podemos hacer parte del trabajo que otro ingeniero o que otro arquitecto en campo lo están haciendo, ¿no? Creo que también esa parte de credibilidad en nuestro trabajo se pone hasta en duda por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Entonces sí nos toca más tratar de convencer, ¿no? O sea, no solo con nuestras palabras, sino tan solo de meterte poco a poco en la línea para demostrarlo, ¿no? Interesantes sin duda los comentarios que hemos escuchado y bueno, insistir en la importancia de este Sistema Nacional de Cuidados precisamente para, no sé, tratar de reducir o que se reduzca la brecha salarial. Y yo te quisiera preguntar, Brenda, ¿cómo debería de ser un Sistema Nacional de Cuidados? Mira, Pati, primero tiene que ser considerado el Sistema Nacional de Cuidados como una obligación del Estado para brindarla a sus ciudadanas y ciudadanos. Por ejemplo, en Uruguay, este es un tema que desde hace como más de una década se ha visto más allá como en México, de que el Sistema Nacional de Cuidados de México es más en si la abuelita, la tía, a ver si una prima te ayuda, si tu pareja está en disposición, más que, es como una responsabilidad familiar, ¿no? Más que una responsabilidad de Estado. Como Uruguay, por ejemplo, te decía, tiene una política muy importante en el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Y en qué sentido debería de ser? ¿Cuál sería el ideal? Que atienda necesidades específicas. Por ejemplo, te puedo decir, dejé hoy a mi hijo chiquito, con vómito, tengo una red de apoyo en casa, pero tengo ese privilegio de contar con esa red. No todas las personas o mujeres cuentan con el apoyo de una red de esa naturaleza. Uno, los factores geográficos pueden ser muy diferentes a las necesidades que tenemos e incluso etarios, por edad. Quizá mis necesidades son muy particulares en una zona urbana, en una zona rural. Si el cuidado es sobre hijos, si es sobre adultos mayores, si es sobre tu pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, un Sistema Nacional de Cuidados sí debe de atender a estas interseccionalidades y se habla de algunos mecanismos específicos. Por ejemplo, ahí tenemos las guarderías, las estancias infantiles que lamentablemente fueron pues anuladas, las escuelas de tiempo completo que ayudaban a muchas mujeres, pero esto debe de tender a generarte un apoyo, una protección estatal, pero que te brinde autonomía, que no sea un derecho que te proteja a ti, no necesites de nadie más, igual que el acceso a la justicia, que no dependas de otros mecanismos. Entonces, para allá va el Sistema Nacional de Cuidados, que es tan importante atender a la interseccionalidad. ¿Tú qué nos puedes comentar? Yo estoy de acuerdo con Brenda, o sea, yo creo que este Sistema Nacional de Cuidados es una cuestión que debe verse en la vida material de las mujeres y también, digamos, la experiencia que yo tuve en Colombia viviendo ahí 7 años, es que hay algo que se llama manzanas de cuidado.
en donde en las colonias se organiza la profesionalización del cuidado, o sea, el Estado pone peluquería cerca, lavanderías, y las mujeres van ahí a también, las mujeres y en teoría los hombres deberían de ir, ¿no? Pero sabemos que van más las mujeres, a tener una profesionalización del cuidado con los niños y las niñas y ellas atenderse, ¿no? Te vas a cortar el pelo mientras te cuidan a tu hijo. Personas capacitadas. Entonces, claro, esta idea de las estancias infantiles tiene que tener servicios alrededor, que es lo que decía Brenda, ¿no? Holístico, integral. Que ese es el punto clave, que sea integral. Ahora, ¿qué tanto ayudaría un sistema nacional de cuidados a quitarnos en las mujeres madres el sentimiento de culpa? Porque hay que decirlo, ese existe, precisamente por el tiempo que estamos fuera de su cuidado. Sí, efectivamente, porque ante la existencia de estos sistemas nacionales de cuidado, que es reitero, que es un derecho humano al cuidado, a ser cuidado, pero también al autocuidado. Entonces, tenemos que deconstruir, ¿no? Esta idea de que las mujeres son únicas y exclusivas responsables. Y la responsabilidad del Estado, por supuesto, la implementación de presupuestos, la implementación de estas políticas, creo que reduciría un poco, pero además, insisto, el tema también de sensibilización, porque cómo hacemos responsables también en general a hombres, a familiares, porque yo pongo el ejemplo, yo soy una mujer soltera, ¿no? Sin embargo, también, ¿qué va a suceder el día de mañana? Yo me voy a hacer cargo de los cuidados de los padres. Claro. Mis hermanos van a hacer cargo, o incluso de mis hermanos, de mi cuidado. Entonces, el tema del cuidado no solamente va relacionado, va dirigido al tema de sí, es importante todos los contextos. El concepto de familia ha evolucionado. Ese es también un punto muy importante, ¿no? Ahora, cambiando de tema, me gustaría que nos hablaras de lo que es la segregación ocupacional. ¿Qué es eso? Sí, Pati, la segregación ocupacional tiene que ver cómo históricamente las mujeres entramos al mercado de trabajo. Entonces, cuando se abrió el mercado de trabajo, que recordemos antes las mujeres no podían ir a la universidad, no tenían libertad para contratar, ¿no? Dependían de los maridos, sobre todo las mujeres casadas, para tener esta autonomía, pues empezaron a abrir trabajos mal pagados o que no están valorados igual que el de los hombres. Por ejemplo, la secretaria y el director de la empresa. Entonces, las secretarias, pues en general son mujeres, o las enfermeras y el director del hospital. Entonces, las mujeres se fueron segregando. Que no se trata de ser peyorativas, ¿no? Claro, no se trata, no. Aquí yo estoy, o sea, muy respetable y además dependemos del trabajo de logística, de cuidado, de administración, que hacen todas las mujeres. Digo, estos trabajos administrativos, que son muy importantes, se fueron segregando para las mujeres. O sea, como que hay una norma cultural implícita de que tú necesitas una secretaria, no un secretario, o de que tú necesitas una enfermera, no un enfermero. O sea, entramos a estas ocupaciones que tienen una discriminación de género en la cultura y que no son pagadas igualmente que la persona que está dirigiendo esa institución. Sí, entonces la segregación genera lo que se llama la discriminación estructural, porque es difícil romper que ahora quienes van a ocupar esos puestos son hombres, porque los hombres no quieren aplicar esos puestos, porque no los aceptan tampoco, ¿sí? Entonces, romper la segregación es una cuestión que necesitamos pensar también cómo hacerlo en términos de que no son roles de género únicos para las mujeres. Así es, y esa segregación ocupacional nos llevaría a que, por ejemplo, pocas mujeres se introduzcan en las ciencias, en las ingenierías, ¿crees? Sí, efectivamente está muy, muy relacionado porque es un trabajo, desde niñas nos enseñan qué lugar, qué roles vas a realizar. Entonces, pues nos asignan ese rol de cuidado y son pocas, creo que estadísticamente, Alma, tienes los datos, que las mujeres efectivamente realizan labores como relacionadas con maternidad,
ser enfermeras, ser trabajadoras del hogar, entonces, y pocas efectivamente pueden acceder a esos estudios y, por supuesto, a los cargos como públicos, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema de la discriminación, yo apuntaría como un elemento más, y creo que estamos olvidando un poco. ¿Qué hago? Preguntaría a una mujer, bueno, ¿qué hago? O sea, me están discriminando en el empleo, me están pagando poco salario, me están pidiendo certificados de no gravidez, me están imponiendo edad para poder laborar. El tema de la discriminación en el empleo, y si hablamos de discriminación en el empleo hacia la mujer y por otros motivos, discapacidad, migrantes, indígenas, es un tema que está reconocido como violencia laboral por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 2, está reconocido como un tipo penal que está sancionado por los códigos penales estatales de la Ciudad de México. Y 3, como una sanción de tipo administrativa. Tenemos una ley para prevenir la discriminación federal, pero también tenemos estatal. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos nuestra ley, tenemos un comité encargado de investigar estos casos. Entonces, si no conocemos esto, hay impunidad. Impunidad implica seguir reproduciendo estas conductas de discriminación y violencia. 2, preventiva, pero también sancionadora. Entonces, creo que en la preventiva, los protocolos. Sancionadora, investigar, porque tiene que ver con un derecho a la debida diligencia, derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, porque si no, tenemos estos mecanismos y que hay vacíos en la Ley Federal del Trabajo. Si tú revisas la Ley Federal del Trabajo, dice obligación patronal, implementar un protocolo. Si hay violencia, hostigamiento, acoso sexual, se puede rescindir al trabajador, se puede rescindir al patrón, pero a ver, si hay una discriminación dentro de la relación de trabajo, entonces yo voy a rescindir como trabajador, porque además que me están discriminando, voy a ser sancionado, voy a perder mi trabajo. Entonces creo que hay muchos vacíos también ahí en la Ley Federal del Trabajo, pero además fortalecer estos mecanismos de denuncia y cero tolerancia para ti. Así es. Y tú tocaste un asunto que lo vamos a tocar en cuanto escuchemos esta entrevista que nos dio Edith Pacheco, especialista del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientalistas del Colmex, hablando precisamente de lo que es la segregación ocupacional. Ella va a abundar en este asunto y vamos a regresar con un tema que tiene que ver con la edad, el edadismo, que tanto afecta también la brecha salarial. Escuchemos esta entrevista. La brecha salarial es pues la diferencia que hay entre los salarios de hombres y mujeres. A veces se habla de la brecha salarial con porcentajes, pero también se habla por cantidades. Es más fácil desde mi punto de vista hablar por cantidades, porque podemos decir que por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres ganan 65 pesos. Entonces es la magnitud de la diferencia. Sí, que a veces se habla de un 30% de diferencia, 35% de diferencia, pero creo que para las personas que queremos muy fácilmente entender la brecha, pues prácticamente las mujeres están por debajo de los salarios de los hombres y que sí depende de cierta manera del cambio de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Las mujeres que se insertan en actividades más de profesionistas, donde hay, digamos, un mandato en la formalidad de pago de no discriminación, pues hace posible que esa brecha vaya reduciéndose. Pero pensemos que en nuestro país el porcentaje de población que trabaja en la informalidad es muy alto y por lo tanto el mandato de la ley para reducir esa discriminación salarial pues no pega igual en esos sectores. Hay un concepto que se llama segregación ocupacional, que tiene que ver con actividades que hacen las mujeres y actividades que hacen los hombres. Son muy tradicionales las actividades que hacen las mujeres. Pensemos en las más clásicas, enfermeras, maestras, etcétera. Eso no cambia mucho a lo largo del tiempo. Esa estructura de la participación de mujeres y hombres no cambia. En realidad México no tiene brechas salariales tan altas como otros países. Esto en gran parte se explica porque estamos igualados a la baja.
¿sí? Hay muchas actividades que se remuneran pues, con ingresos muy bajos y que entonces nos deja en un plano de diferenciación que no tiene que ver con la igualdad de género, sino que tiene que ver con una realmente condición de salarios bajos. Es muy importante que las mujeres se sientan capaces de realizar ocupaciones que realizan los hombres. Por ejemplo, ocupaciones de actividades más tecnologizadas, donde difícilmente se puede pagar más o menos a las personas, son fundamentales, y cierto tipo de, digamos, de formación académica sí está cambiando. Las nuevas generaciones se están incorporando en actividades pues, donde la tecnología es muy importante. Entonces, sí pienso que las generaciones nuevas con una escolaridad mayor van de una u otra manera incidiendo en esos cambios. Pero no son cambios tan fáciles de resolverlos. La segregación ocupacional a lo largo de las décadas prácticamente ha permanecido similar. No podemos decir que ha cambiado mucho esa segregación ocupacional. Muchísimas gracias a Edith Pacheco, ella especialista del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colmex, por esta entrevista que nos dio, que nos habló sobre justo la segregación ocupacional, que ya habíamos hablado anteriormente en este bloque. Y a lo largo del programa hemos hablado bastante sobre sensibilizar y sobre qué es lo que se puede hacer y sobre el Sistema Nacional de Cuidados y cómo se puede trabajar justo en esta brecha salarial. Y agradezco muchísimo a todas las mujeres y a todos los hombres que nos han escrito el día de hoy y que han participado con nosotros y que nos han contado también sus historias sobre cómo les ha afectado también esta desigualdad en sus labores y la maternidad. Entonces quiero terminar con esta pregunta de Frisias que dice: ¿qué propuesta tendrían para hacer un trabajo de sensibilización con los hombres que ayude a hablar de la importancia de abordar estos temas en las empresas? ¿Quién le puede contestar? Adelante. Bueno, pues primero es importante señalar que la capacitación va de la mano de la sensibilización. Tenemos que hablar de ejemplos claros, precisos, pero también, fíjense que ahí mi postura, aparte de esas sensibilizaciones, por ejemplo, Marcela Lagarde, que es un referente, mi querida maestra, que le mando un saludo, decía, le preguntaban, querida Marcela, ¿cómo ayudamos a nuestros amigos a sensibilizarse y entrarle al tema? Y ella decía, no venimos a maternar a nadie. Si ellos quieren entrarle al tema, que también se pongan a estudiar y que ellos se preparen y le entren a esta situación. Se dicen demócratas, quieren sociedades más democráticas, pues entonces sería injusto pensar que la mitad de la población solo quiere el beneficio para el 50% y no para toda la comunidad. Entonces, yo creo que de entrada es una responsabilidad que se tiene que asumir como hombres en reforzar masculinidades, en tener otros referentes importantes, y creo que a nosotras nos corresponde, no es nuestra labor precisamente hacernos cargo de ellos, ¿no? Porque ahora parece que tenemos hijos, ¿no? Claro. Y creo que es una responsabilidad y un deber ciudadano que cada quien tiene que hacer. Esa sería mi opinión al respecto. Y a mí me gustaría comentar, tenemos unos cuantos minutos, sobre la cuestión del edadismo, la edad que tanto pesa en la brecha salarial. Yo creo que la edad es un factor muy importante. Me pongo a pensar, por ejemplo, estos casos de las mujeres que se dedican, que están casadas o que están en pareja y que lo que hicieron fue ayudar a que la pareja progresara, ¿no? Como profesionistas. Y entonces, a los 50 años después de un divorcio, ¿quién las va a contratar en el mercado laboral, ¿no? O sea, yo creo que la edad sí es una cuestión muy importante en estos temas. Hay un periodo productivo que es entre los 20 y los 50 años, podríamos decir, en donde uno tiene para empezar energía, ¿no? Y la energía es algo que va bajando con el tiempo, como otras cosas. Ahora sí que la cuestión biológica, entonces, ¿no? Sí. Ese periodo productivo, que en el caso de las mujeres también está ligado de alguna manera al periodo reproductivo. Entonces, ahí tenemos el tema de la edad, ¿no? Con el llamado reloj biológico de que ya tienes como que ser madre y la imposición de este mandato de la maternidad como un destino, que además tienes que ser buena madre, pero entonces ahora hay una doble exigencia. Tienes que ser buena madre y buena profesionista. Y todo esto en un periodo de 10, 15 años. Sí. O sea,
¿Cuándo los hombres tienen este doble mandato de exigencia? Al hombre no se le exige, oye, tienes que ser un buen padre, en primer lugar, y después un buen profesionista. Claro, por supuesto, y por eso el agotamiento excesivo de las mujeres desde el punto de vista mental y físico. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, la verdad que qué interesante poder conversar con ustedes. Y bueno, ya nos decía Diana, el próximo jueves tendremos el tema de la igualdad sustantiva, y lo que sí es muy importante es ver la consolidación de las reformas que se han aprobado precisamente en materia de igualdad sustantiva, reformas laborales, en fin. Así que será tema interesante, sin duda, para seguir luchando contra la desigualdad de género en este país. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias.